una estructura en la cual todas las enzimas glucolíticas se van a unir sobre un andamio. Y entonces eso es algo que aumenta muchísimo la eficiencia del sistema y y además protege a las enzimas contra ciertas agresiones del medio. Déjenme platicarles de una persona de la cual tuve muchísima oportunidad de saber muchísimo de su trabajo, que es David Green. David Green pensaba desde un principio que las enzimas trabajaban en equipo. Y él decía que los bioquímicos han trabajado tradicionalmente para aislar y observar enzimas individuales, pero eso no está bien porque hay mucho trabajo que indica que estos catalizadores biológicos en realidad actúan en concierto. Es más, si queremos ver cuál es la conclusión de esta plática, está incluida en este pequeño párrafo, y es que las enzimas actúan en equipo, en concierto. Bueno, es una plática complicada porque atraviesa 40 años de mi vida como investigador, así que a veces va a parecer que me estoy desviando del tema, pero no es así. Y para ayudarlos a que me sigan, voy a dividir esta plática en 5 temas, los cuales empiezo a platicarles de los solutos compatibles, que no parecieran tener nada que ver con un equipo de enzimas, pero sí lo tienen con la asociación enzimática. Ahora sí ya, cómo se unen entre sí y por qué, o el hecho de que necesitan unirse sobre una estructura, un andamio o una férula. Después platicaré del metabolón glicolítico, que es la asociación de todas las enzimas, en este caso de la glicólisis, para trabajar de manera más eficiente y para protegerse mutuamente. Va a culminar mi trabajo voy a culminar en este proyecto con los datos que recientemente hemos obtenido en vivo, y al final quiero volver a David Green para que analicemos esa figura tan especial de investigador de los 40, 50. Bien, entonces el citoplasma es un espacio saturado. Bueno, aquí tenía, eso es, vamos a hablar de los solutos compatibles. El citoplasma es un espacio saturado, tiene muchísimas proteínas y solutos. Están los filamentos del citoesqueleto, enzimas, cofactores, sustratos, sales, e incluso en eucariontes hay organelos membranosos en todo esto. Las trabéculas van a separar las diversas subregiones en el citoplasma, y esto lo va a hacer muy complicado. Por lo tanto, para que una enzima suelte su sustrato y su producto llegue como sustrato a la siguiente enzima, es muy complicado. Es como si en lugar de correr en el aire quisiéramos correr en el agua. Pero hay algo más. Cuando las células entran en estrés, y aquí estoy hablando principalmente de unicelulares, se producen solutos compatibles, como el glicerol y la trealosa, que protegen a la célula pero aumentan la viscosidad. Y eso es algo que nos interesó muchísimo al principio de nuestro trabajo, porque pareciera que las enzimas tratan de correr, pero ahora como si corrieran en arenas movedizas. Los solutos compatibles, entonces, parece que protegen a las enzimas, pero además inhiben su actividad. Entre los solutos compatibles, de manera muy importante, está la trealosa, que es el soluto compatible con lo que yo voy a trabajar con lo que estuve trabajando, y les voy a mostrar en las siguientes diapositivas. Cuando regresé a México, bueno, volví aquí junto al laboratorio del doctor Peña, y el doctor Peña tenía su laboratorio centrado en una enzima, una PATPasa.
Estas enzimas son extremadamente flexibles porque transitan entre dos estados. En el estado E1 se tiene que unir el magnesio al dominio N, el dominio N con el magnesio ATP, perdón, al dominio N. Este dominio N cierra una bisagra sobre el dominio P y al cerrarse se fosforila un aspartato del dominio P, lo que genera una rotación en el dominio activo, y el dominio activo lo que hace es que cambia la conformación de la enzima al estado 2 y de ahí sale ADP, pero además un soluto, un ion que puede ser potasio, calcio, sodio, y en el caso de esta ATPasa que nos ocupa es un protón, va a ser bombeado en contra de su gradiente. Una vez que ocurrieron estos eventos, se separa el fosfato de la ATPasa y ahora vamos a tener el regreso al estado 1. Y así esta enzima tiene grandes fluctuaciones, grandes movimientos durante su catálisis y por lo tanto es muy interesante. Tan interesante que con ella, también en el laboratorio del doctor Peña, hizo su tesis de doctorado Juan Pablo Pardo, y cuando llegué me invitó a hacer un proyecto con el que se doctorara su esposa Guadalupe Guerra, que también fue mi compañera del posgrado, en el cual observáramos, analizáramos cuál era la interacción entre los grupos sulfidrilo y o el papel de los grupos sulfidrilo en la ATPasa. Ese proyecto fue muy bonito, lo publicamos, pero en realidad lo que yo saqué de ahí es que no me gustaba la ATPasa de protones, porque la obtención era muy laboriosa, nos llevaba todo un día y era frágil. A los 7 días ya nos servía la enzima y cada semana teníamos que obtener otra vez. Así que cuando llegó un alumno de doctorado, el José San Pedro, a mi laboratorio, lo convencí de que tratáramos de liofilizar y congelar esa enzima para que pudiéramos trabajar con ella. Pero no funcionó muy bien el primer experimento porque de la actividad original de 32 micromolas bajó muchas veces hasta 1.5 micromolas y en 72 horas ya se había desactivado casi por completo. No nos rendimos ahí, sino que decidimos que íbamos a... ¡Qué horror! Bueno, decidimos que íbamos a ver si podíamos proteger a la enzima durante la liofilización y usamos diversos carbohidratos, entre ellos los solutos compatibles trealosa y sacarosa, que tuvieron muy buen efecto, un disacárido, la maltosa y luego la glucosa y la galactosa, por ver qué pasaba si no teníamos disacáridos. Y vimos que la trealosa, que además es un soluto compatible muy socorrido, el soluto compatible de la ATPasa, era la que mejor protegía la enzima. Estas actividades fueron hechas en ausencia de... las actividades se medían con la enzima ya activa, pero en ausencia del soluto compatible, porque si dejábamos al soluto compatible, entonces este inhibía a la enzima. Y esa inhibición que hacía de la enzima, entonces era lo que probablemente hacía que en las células estos solutos compatibles tienen que eliminarse. Y después de muchos estudios, de algunos artículos que publicó José conmigo, vimos que la velocidad máxima en la que trabajaba la ATPasa era inversamente proporcional a la viscosidad del medio. Y podíamos regular esa viscosidad ya fuera con la concentración de trealosa o a una concentración de trealosa, enfriar el medio y entonces obtener mayor viscosidad y mayor inhibición. Por lo tanto, esta enzima muy flexible, que tiene grandes cambios conformacionales, estaba sufriendo de inhibición, si bien estaba sufriendo inhibición durante
su ciclo catalítico. Y de ahí sacamos nuestro primer modelito allá por 2004, en el cual una enzima que es nativa no va a desnaturalizarse tan fácilmente si se bloquea gracias a la presencia de solutos compatibles. Aunque un efecto secundario indeseable es que la actividad en estas enzimas altamente mótiles va a inhibirse. Y de aquí es donde José San Pedro, el doctor José San Pedro, despegó en su carrera y empezó a ver muchas enzimas que tuvieran esta alta flexibilidad y otras que fueran poco mótiles, que se activaran, etc. Y este año me invitó a que publicáramos una revisión en la cual vemos todo lo que hicimos en los últimos 16 años que nos separamos y en el cual vemos cómo una enzima puede transitar del estado desnaturalizado, del estado nativo al estado desnaturalizado, pero en presencia de viscosidad, la energía de activación para que ocurra esa renaturalización o desnaturalización aumenta. Y eso es lo que inhibe, lo que protege a las enzimas. Puede ocurrir cuando haya 2 estados o 3, e incluso puede bloquear la activación de una enzima cooperativa que vaya de tensa a relajada o viceversa. Incluso la catálisis, que es lo que vimos con la tepeasa, va a ser inhibida gracias a este aumento en la energía de transición entre enzima sustrato y enzima producto. Bien. Entonces, la viscosidad realmente afecta la movilidad proteica y, por lo tanto, su actividad, la actividad de las enzimas. En ausencia de solutos compatibles, como si estuvieran tratando de correr en agua, y en la presencia de estos solutos compatibles, con mucho mayor viscosidad y siendo mucho más difícil. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con las que se mueven poco? Estas deberían ser mucho más resistentes y la pregunta que sigue es si van a interactuar. Y esto me trae al segundo capítulo de lo que les quiero platicar. Y entonces voy a platicarles de lo que es la asociación enzimática, que además tiene que tener un soporte, es algo que nos dimos cuenta muy pronto. Entró a mi laboratorio Daniel Araiza para hacer su posgrado y ahí empezamos a explorar cuáles enzimas serían resistentes a la viscosidad y cuáles serían muy sensibles. Y encontramos que en la glucólisis, y ahí es en donde empezamos a trabajar en busca de una asociación, en busca de este efecto de la viscosidad en el camino glucolítico, tenía enzimas muy resistentes como la aldolasa o la fosfoglicerato-sinasa, pero también enzimas extremadamente sensibles como la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa y la exocinasa, que incidentalmente son enzimas muy rígidas en el caso de la aldolasa y muy mótiles en el caso de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Y la pregunta entonces que nos hicimos es, ¿cómo es posible que la glucólisis proceda si tenemos enzimas que se inhiben fácilmente con los solutos compatibles? Para explorar qué era lo que estaba sucediendo, tomamos a la misma gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, que aquí les muestro, cuya actividad aquí les muestro como micromolas por minuto por miligramo de proteína. En concentraciones cada vez mayores de trealosa se inhibía la actividad. Pero si poníamos aldolasa, nada más la aldolasa inerte ahí, la adicionábamos en el medio, la actividad de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa se activaba 20 veces. Y una vez que habíamos activado esta 20 veces, ya no se inhibía tan fácilmente por la viscosidad. Incluso con la fosfoglicerato-sinasa ocurría lo mismo,
si bien no se activaba tanto la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, sí había una protección de la actividad gracias a la presencia de la fosfoglicerato-sinasa. Era como si una enzima estuviera protegiendo a otra. Y la interacción con enzimas no móviles va a proteger y activar a las enzimas que son flexibles. Ahora, cuando quisimos aislar el complejo gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa aldolasa, no pudimos. Y entonces nos dimos cuenta de que nos faltaba algo. Y fue la férula. Nos pusimos a estudiar lo que había y vimos que muy probablemente fuera un elemento del citoesqueleto. Y vimos que era la actina, que es la férula en donde se van a unir diversas enzimas glucolíticas. En esta parte del trabajo ya se incorporó Natalia Chiquete y ella vio que cuando precipitaba a cada una de las enzimas de la glucólisis, hexocinasa, glucosa fosfato isomerasa, triosa fosfato isomerasa, enolasa, aldolasa, gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa y fosfoglicerato sinasa, todas estas iban a coprecipitar con la actina. Otras, incidentalmente, aquellas donde se encuentra el mayor porcentaje de control del camino, no se unían tan fuertemente a la actina o no se unían a la actina bajo nuestras condiciones. Una vez que vimos que la actina era el elemento donde se unían las enzimas, nos preguntamos si los cambios en la conformación de la actina en el organismo iban a ser importantes, porque la actina puede variar entre diversas conformaciones como filamentos cortos, monómeros, filamentos largos. Y lo que hicimos fue estabilizar los filamentos largos gracias a la adición de faloidina y luego estabilizar los monómeros gracias a la adición de citocalasina. Y de ahí evaluar cuál de estas tres, los filamentos muy largos, filamentos cortos muy dinámicos o los monómeros, eran el soporte de la asociación glucolítica. Y en esta imagen lo que les muestro, bueno, en la primera columna, el primer carril es músculo, que es un control en donde vemos que haya marca de actina y de cada una de las enzimas. Precipitamos esta vez con actina, pero lo hicimos en células no tratadas, la segunda columna, con faloidina, que es la tercera columna y que nos iba a dar filamentos muy largos, o con citocalasina D. Y observamos en cada caso que las células no tratadas, y me voy a concentrar en la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, donde los cambios son bastante obvios. En las células no tratadas teníamos asociación actina-gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Si elongábamos los filamentos teníamos mayor asociación, pero si provocábamos el acortamiento de los filamentos y la aparición de monómeros, ahora teníamos gliceraldehído 3-fosfato, la teníamos libre. Y esto ocurrió en mayor medida para casi todas las enzimas de la glucólisis. Otra vez, la excepción fueron la PFK, la PIGAM y la piruvato quinasa. Y esto todavía no sabemos muy bien por qué, pero nos parece interesante que son precisamente las enzimas que controlan el metabolismo. Bien, entonces ya tenemos que las enzimas se asocian y que tienen un andamio que es la actina y que cuando cambia la polimerización o la forma en que se encuentra la actina en la célula, vamos a tener diferentes propiedades. Y ahora vamos a ver si esta asociación enzimática con actina realmente es un metabolón glicolítico. Y nos vamos al trabajo de Paul Scherrer, que trabajó principalmente en el ciclo de Krebs, y él demostró que en la membrana interna de la mitocondria se encontraban adosadas todas las enzimas del ciclo de Krebs de manera secuencial, de modo que
con una enzima podía pasarle directamente su producto, que era el sustrato de la siguiente enzima, y a la siguiente y a la siguiente, una tras otra, en un fenómeno que él llamó canalización, y además estas enzimas se iban a proteger mutuamente. Y él fue el que acuñó el término metabolón, en donde las enzimas se hacen más eficientes y sobre todo se protegen mutuamente. Así que nosotros decidimos ver si teníamos un incremento en la velocidad de la vía y si cada enzima iba a ser protegida contra las agresiones del medio. Con respecto a la velocidad, les estoy mostrando exclusivamente esta figura. Aquí lo que vemos en extractos, en células permeadas, permeabilizadas, es que en el control teníamos una actividad de X, pero iba disminuyendo conforme poníamos cada vez mayores cantidades de trealosa que iban inhibiendo el control. Si rompíamos el andamio con citocalasina, ahora de este control que es exactamente de este control, ahora íbamos a tener una inhibición de la actividad muy marcada por la trealosa. Ya no iba a ocurrir la fermentación a la misma velocidad en ausencia de un filamento de actina. Y luego, y lo mismo ocurría con la tronculina, que es otro fármaco monomerizante. Pero con faloidina ocurría lo contrario. De nuestro control, que es el trazo de hasta abajo, aumentaba la actividad dramáticamente y luego ya no se inhibía por ninguna de las concentraciones de trealosa que generaban la viscosidad. Por lo tanto, en el metabolón glicolítico tenemos una gran velocidad de glucólisis de fermentación, pero depende de que haya una asociación de todas las enzimas con la actina. La glucólisis entonces funciona como una orquesta, pero aparentemente el director, el que decide qué tan rápido o qué tan lento van a tocar el tempo, va a ser la actina. Y ahora con respecto a la protección, bueno, tenía tiempo, sí tengo tiempo, entonces queríamos ver qué es lo que ocurre si realmente vamos a poder proteger a las enzimas contra la agresión del medio. Y para darles un ejemplo, me voy hasta 1985, en donde jugaban y fueron los campeones de la NFL, los Osos de Chicago. Ellos eran unos grandes jugadores y se dice que fue el mejor equipo que nunca ha habido, pero tenían un quarterback, y no es por presumido que usa anteojos, que cuando era niño se picó con un compás un ojo. Entonces era casi tuerto y por eso siempre tenía que usar anteojos. Y luego su corredor, que era magnífico, estaba chiquito, no pesaba ni 110 kilos. Pero yo no hubiera pensado que con estos jugadores no hubieran podido ser tan buenos como fueron, hasta que observa la línea ofensiva que los protegía. Y se dice que es la mejor línea ofensiva que ha habido en la NFL, constituida por grandes jugadores en todas las posiciones. ¿Qué es lo que le pasa al metabolón? Si nosotros tomamos enzimas aisladas, como la aldolasa, la gliceraldehído 3-fosfato o la fosfoglicerato-sinasa, y le sometemos a la acción de un anticuerpo, se inhibe dramáticamente su actividad. En todos los casos se inhibe la actividad por la presencia de un anticuerpo para cada una de las enzimas. Cuando analizamos esto contra toda la glucólisis, es decir, en presencia de nuestro probable metabolón, lo que vemos es lo que ya les platiqué, en el control tenemos una cierta actividad que se acelera con faloidina y que disminuye con citocalasina D y con la tronculina.
Pero cuando ponemos anticuerpo, vemos que en presencia de un gran filamento de actina, el anticuerpo no es capaz de inhibir la actividad, tampoco en el control, y sin embargo, cuando disociamos todo este metabolón glicolítico, la citocalasina, que ya por sí estaba inhibiendo, inhibe mucho más, se vuelve más sensible la fermentación a la citocalasina y también a la latronculina, donde casi eliminamos toda la actividad. Y por lo tanto, yo creo estamos inhibiendo la entrada del anticuerpo para inhibir a las enzimas. Y esa es la protección en equipo. Si ustedes se fijan, ni siquiera encuentran el 9, por lo que un tacleador no lo podría cazar. Todo esto estaba muy bonito, pero uno de los grandes problemas que tuvo David Green es que él no podía o no pudo demostrar que esto ocurriera en vivo. Y cuando llegaron varios investigadores hace algunos años con las plazas que abrieron los eméritos, Alicia González organizó varias pláticas para que supiéramos lo que hacen, y a mí me impresionó la de Francisco Torres Quirós, el cual podía unir a una proteína cualquiera, una proteína fluorescente, y entonces seguirla en vivo. Y de ahí, pues decidimos que podíamos colaborar, nada más que necesitábamos a alguien que decidiera trabajar con nosotros, y eso fue Emilio Espinosa, que se dedicó a hacer el doctorado, tratando de determinar si era posible observar en vivo la dinámica del metabolón. Y lo que vimos, bueno, y decidimos trabajar con la actina, porque la actina va a cambiar su conformación ampliamente durante diversas etapas de la célula. La actina no se puede marcar, pero hay una pequeña proteína que se llama la proteína de unión a la actina, ABP o ABP1, que siempre está ligada a la actina, y además eso nos posibilitó seguir la dinámica. Estas son imágenes de proteínas fluorescentes, de marcajes fluorescentes de la ABP1 que siguen la conformación de filamentos o de pequeños parches de actina mediante fluorescencia gracias al marcaje de esta proteína. Y en la levadura tenemos, en una levadura normalmente vamos a ver los parches de actina que son rápidos, muy móviles e indican que hay un metabolismo muy activo en la célula. Los cables de actina que están dedicados al transporte intracelular de diversas moléculas, y los cuerpos de actina que se almacenan como en estos puntitos rojos y son inactivos, no se mueven ni parecen tener una función metabólica importante. Esto es un trabajo de Sagot y colaboradores. Y marcamos diversas enzimas, la aldolasa, la gliceraldehído 3-fosfato, la fosfogliceratocinasa, que son nuestras enzimas de batalla, pero también marcamos la proteína de unión actina y otra que también se unía a actina. Lo que les voy a presentar ahora es el trabajo que pudimos hacer con la proteína de unión actina en la levadura. Pero decidimos que tuvimos una contribución de Xochitl Pérez Martínez, que era cotutora de Emilio, y ella nos hizo notar que si queríamos tener efectos espectaculares, lo que deberíamos de hacer es utilizar cepas en las cuales la fosforilación oxidativa no fuera una fuente de ATP para las células, sino que cuando nosotros interrumpiéramos la glucólisis, las células de veras sufrieran y nosotros viéramos los efectos.
Y esa sugerencia y además la contribución de las dos mutantes que ven una ROS0 y una PET122 que no puede insertar la subunidad 3 a la COX y por lo tanto no funciona la citocromo oxidasa, son las cepas que les voy a mostrar y con las que voy a trabajar en esta última parte del proyecto. Y la idea fue incorporar el gene de ABP con proteína marcada fluorescente, asegurarnos de que con marcadores de selección se había incorporado a las levaduras y luego ver cómo iba a responder a la glucosa. Y aquí con la doctora Ruth Rincón estuvimos trabajando en microscopía, en el departamento de microscopía, y confirmamos el hecho de que podíamos ver puntos de actina tanto en una wild type como parches de actina, tanto en una cepa silvestre como en uno respiratorio deficiente, la ROS0. Ambas en presencia de glucosa. Pero está molesto. Bueno, si ayunábamos a las levaduras, bueno, es que es la fase estacionaria, estábamos confirmando lo de la doctora Sagat. En la fase estacionaria, la silvestre todavía muestra pequeños puntos de actina, mientras que en la respiratorio deficiente empezábamos a encontrar cuerpos de actina grandes. Y con esto decidimos ver si teníamos modificaciones en el citoesqueleto durante el ayuno. Y el protocolo que diseñaron el doctor Torres y Emilio fue permitirle a las células crecer, tener biomasa durante 12 horas en presencia de glucosa y luego ayunarlas durante 4 horas. Y ahí nada más íbamos a medir cuánto ATP tenían, íbamos a observarlas por fluorescencia, íbamos a ver si tenían complejos glucolíticos y luego íbamos a tratar de hacer un poquito de cinética de fermentación para ver si podíamos identificar el momento en el que se activaba la glucólisis. Uno de estos, ¿cuántos son? 4, ¿no? El primero de estos 4 puntos es en ausencia de glucosa, la cepa silvestre sigue teniendo mucho ATP, la mitocondria la protege contra la depresión de ADP, pero en las respiratorios deficientes baja mucho la actividad de baja mucho la concentración de ATP. Están realmente sufriendo por la falta de glucólisis y no tener la opción de la respiración. ¿Qué le pasa al citoesqueleto? Segundo punto de 4. Si bien en presencia de glucosa vemos estos pequeños parches de actina, perdón, en la wild type tenemos estos pequeños parches de actina, en la ROS0 vemos cuerpos de actina que casi no se mueven. Es decir, después de que habíamos ayunado las células, ahora teníamos, durante 4 horas, cambiaba la conformación de la actina en las mutantes, pero no en las silvestres. Y lo que pudimos observar a la hora en que tomamos videos es que aquí tenemos la célula PET122, la que no puede respirar por falta de complejo 4, y lo que observamos en presencia de glucosa es los pequeños puntos
que son los parches de actina, que además son extremadamente mótiles. No se ve que un punto aparezca en el mismo punto una y otra vez, sino que están dinámica, moviéndose, que tienen una dinámica bastante elevada. Pero cuando la ayunamos, a la misma cepa le pusimos 4 horas en ausencia de glucosa, ahora tenemos puntos mucho más grandes, pero estos no se mueven, en realidad permanecen en el mismo sitio y son diagnóstico de cuerpos de actina, donde la actina está almacenada en grandes cúmulos y no es activa. Ya se disparó solo otra vez. Bien, ahora, durante el ayuno y la formación de cuerpos de actina en contraposición a parches de actina, ¿qué le pasa a las enzimas? Pues y aquí les muestro alternadamente lo que la asociación con actina de diferentes enzimas G alimentadas y S ayunadas, START, tanto para la silvestre como para la arrocero como la PET 122. Y en todos los casos podemos observar, por ejemplo, aquí para aldolasa, que la aldolasa en la célula alimentada se encuentra en mayor concentración que la célula ayunada. Es decir, se despegó la aldolasa de la actina cuando sobrevino el ayuno. También en la silvestre. Eso también ocurre con la fosfoglicerata sinasa, que en la PET 142 casi desapareció, a pesar de que no se veía mucha. Cuando la PET 142 estaba alimentada, casi desapareció en el ayuno. En la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa también alternaron, y aquí hay una banda. Por lo tanto, las enzimas glucolíticas, el metabolón glucolítico es desmembrado cuando la actina se precipita, y se precipita en el ayuno porque no hay suficiente energía para que continúe la glucólisis. Y el cuarto punto, el último que les quería mostrar, es el de la fermentación que ocurre en las células ayunadas o en la silvestre. Y lo que vemos es, primero en las gráficas enteras, los puntos negros, es que la fermentación cuando hay glucosa, cuando ha habido glucosa todo el tiempo, realmente no es muy activa. Probablemente pensamos que porque en todos los casos ya hay una alta concentración de ATP, y eso lo demostramos o lo analizamos en los recuadros, que no es más que una amplificación de ese dato. Sin embargo, cuando hay ayuno, hay una ligera, no se activa por completo la glicólisis al principio, y esto casi no se puede observar en la arrocero o en la wild type, pero sí es muy marcado en la enzima en la delta PET 122. Yo pienso que aquí lo que nos falta es encontrar un método para empezar a trabajar por abajo del minuto, ya que parece que no pudimos encontrar el momento en que esté inactiva la glucólisis y se activa. En resumen, entonces, me falta una imagen en la cual les trato de vender la idea de que las enzimas de la glucólisis se van a unir entre sí de manera muy dinámica, que van a utilizar a la actina como su andamio, y eso va a resultar en que tienen una mucha mayor eficiencia para la fermentación, y además se pueden proteger mutuamente contra elementos como, por ejemplo, los anticuerpos. David Green.
Bueno, ya les dije, en 1949 él indicó que era necesario actuar o investigar a las enzimas in situ en su hábitat nativo, en donde íbamos a encontrar una gran cantidad de solutos y no iba a ser fácil que se comunicaran a menos que estuvieran pegadas. Y creo que su trabajo redundó ya a finales del siglo XX y principios del siglo XXI en que se descubrieran todos estos complejos proteicos en los cuales, como el metabolón glucolítico, el metabolón del ciclo de Krebs, el respirasoma, en donde se juntan todos los complejos de la cadena respiratoria y se donan los electrones directamente por canalización, y el señalizoma en donde un receptor se une con una, por ejemplo, adenilato ciclasa específica y con una capa específica para dar una respuesta que es exclusiva para un receptor, aunque hubiera otros receptores para los mismos elementos de señalización. Ahora, con respecto a él, bueno, él era un partidario de la teoría del intermediario químico en la fosforilación oxidativa y fue el único de todos los científicos de la época que nunca aceptó la teoría quimiosmótica. Y como era agresivo, se hizo de bastantes enemigos, y como quería forzosamente encontrar el intermediario químico, describió varios que a la larga resultaron no ser adecuados, no ser reales, y por eso se perdió muchísimo prestigio. Sin embargo, pues se le reconoce que él fue el que identificó a la ubiquinona y su papel en el transporte de electrones de la cadena respiratoria. Además, fue el maestro de muchos investigadores de mucho renombre, como Ron Capaldi, Gerald Brierley, Mahler, Joseph Hatefi, Anthony Linnane, Josh Diwan y Sidney Fleischer. Así que sí tiene una conexión con México, porque de los investigadores que mencioné, por lo menos 3, que son los que están marcados con flecha roja, tuvieron postdocs mexicanos. Con Ron Capaldi estuvieron Diego González Halfen, Marina Gavilanes y José Jesús García Trejo. Con Gerald Brierley estuvo Norma Corona, y con Sid Fleischer estuve yo. De hecho, con respecto a Sid Fleischer, y ya casi para terminar, bueno, debo decir cómo llegué a hacer mi primer postdoctoral ahí, y fue gracias a que el doctor Peña me mandó a una escuela de biofísica de membranas en un retiro en los Alpes franceses, Les Houches, en 1979. Y ahí estuve platicando con varios colaboradores de Fleischer, notablemente Lorraine Dalton, que hacía EPR en proteínas flexibles o no flexibles y los efectos de la viscosidad. Y me convencieron de que trabajara con Sid Fleischer, el cual pues me platicó muchísimo con respecto a David Green. Y con toda la pena del mundo por los 20 minutos que me retrasé por no saber manejar adecuadamente la computadora, etcétera, les agradezco su atención. Muchas gracias, doctor Salvador. Hay un par de preguntas en el chat, se las leo. Una de ellas pregunta, ¿cuánto tiempo sobrevive una célula en ayuno si no puede respirar? Es la primera. No estoy muy seguro. Yo creo que en unos 15 días ya una levadura que no tiene
ni glucosa, ni puede, ni elementos de respiración pueda sobrevivir. Muy poco, 15 días a lo más. Ok, y la siguiente... Antes, tienden las levaduras cuando no hay sustratos a hacer esporas. Y entonces ya viven para siempre, pero sí necesitan de la fosforilación oxidativa. Perdón, la siguiente. Ok, muy bien. La siguiente es: ¿los andamios de actina también están presentes en células del sistema nervioso? Sí, sí, sí. Yo creo que es un mecanismo general. La glucólisis, en realidad, yo creo que el metabolón glucolítico es algo que se ve en todos los eucariontes. Todas las enzimas de la glucólisis están unidas a filamentos de actina. Y esto es muy dinámico. Si se fijaron, la fosfofructosinasa, que es la enzima que controla la glucólisis, no se dejó incorporar a los andamios. Su unión debe ser o muy lábil o estar unida a otra proteína que a su vez está unida a la actina. Entonces, es muy general, es perfectamente generalizado el fenómeno de la formación y dinámica del metabolón. Y dos, a la hora en que separas o tratas de aislarlo, las enzimas del control se salen. El Ok, control también es muy generalizado. el doctor Peña tiene una pregunta, adelante. Okay. ¿Me oyen? Sí, sí. Sí. Bueno, más que una pregunta, es un comentario. Green fue una gente extraordinaria que tenía cierto afecto por México. De hecho, nosotros lo conocimos. El doctor Laguna y el doctor Soberón eran muy hábiles en estar trayendo gente del extranjero. Y una de sus participaciones en México fue cuando Armando Gómez descubrió que la triamcinolona estimulaba la respiración mitocondrial en presencia de potasio. Y en esas fechas ya había Armando publicado el trabajo y nos arrastró a nosotros, que colaborábamos con él. Y entonces Green explicó el asunto y nos hizo saber que en el proceso de producción de la triamcinolona había un paso con fermentación por un bicho que producía valinomicina. Y ese fue un problema serio para Armando Gómez, porque pues todo el trabajo de estimulación de la respiración por la triamcinolona se fue al caño. Pero de todas maneras, Armando siguió estudiando esto y encontró que el sitio 1 de la fosforilación se estimulaba con sodio o potasio. Pero sí fue un agente a la que inclusive no solo vino, sino que nos dio un curso pequeño como de metabolismo más que de bioquímica en sí. Es muy bonito su trabajo, Salvador. Qué bueno. Gracias, maestro. Ahí va. Gracias. Gracias. ¿Puedo preguntar algo? Gracias. Adelante, sí, quien quiera preguntar, simplemente adelante. Ok, hola Salvador, habla Fernando. Fernando. Una pregunta, ¿alguna vez has intentado la coprecipitación, por ejemplo, del supuesto metabolón usando una de las enzimas en el anticuerpo primario y detectando otra de las enzimas en el Western blot? Eso de supuesto no me gustó, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que... Sí. No, pero sí lo hicimos. No, es que no es con afán de molestar. No, claro. Sabe que la actina
Se trata de muchísimas proteínas. De hecho, es la proteína que tiene el interactoma más grande de todas las que yo conozco. Y sería más convincente si tú puedes ver en un solo complejo, ya sea que aísles por una ultracentrifugación o por una cromatografía encefarosa, o por una coinmunoprecipitación de 2 componentes, y en el cual recuperes no solo la actina, sino además todas las proteínas que se supone están en esa cadena, en ese filamento. Eso lo hizo Natalia, no lo puse porque tenía muchísimo que contarles. Lo hizo Natalia con una columna de afinidad en la cual puso cefarosa con aldolasa en la fase inmóvil. Y luego pasó un extracto y ahí encontró todas las proteínas, incluyendo también actina. Ese dato también tiene que enfatizarlo, ¿no? Porque además, una de las cosas que podrían hacerse también es con microscopía electrónica y ver que efectivamente tales complejos existen y son estabilizados tanto por los inhibidores de los inhibidores de la monomerización de actina, o están estabilizados por la presencia de trealosa, por ejemplo. Claro, claro. De hecho, ahorita no nos interesa mucho la microscopía electrónica porque Paco y Emilio también marcaron a la aldolasa y a la gliceraldehído trisulfatas hidrogenasa. Y entonces, in situ, porque hay demasiada marca, queremos ver si podemos hacer FRET, que las enzimas estén juntas, se transfieran la fluorescencia y luego se separen y ya no haya, y podamos detectar por resonancia de fluorescencia su separación. Sí, falta muchísimo. Yo no entiendo por qué no puedo jalar a la fosfofructosinasa. ¿Te contesté? No, bueno, sí me contestaste, pero yo pienso que sí es importante poner los datos, que se vea el complejo que tú estás postulando como metabolón en algún tipo de asociación, que lo ideal sería que estuvieran montados sobre un filamento. Entonces ahí tú los vas a ver. Porque de hecho hay experimentos desde los años 50, cuando se empezó a trabajar la síntesis de purinas, en los cuales la primera gente que postuló el famoso channeling de sustratos y de productos a través de los distintos componentes biosintéticos de las purinas, yo no sé si fue el mismo hombre que describió la vía, pero ese concepto del channeling, que ahora pomposamente llamas metabolón, pues está demostrado desde los 50 y tantos, y con técnicas físicas, que es lo que creo que todavía te falta enseñarnos para decir, aquí está, ¿no? Tengo los pelos de la burra en la mano. Bueno, Bueno, vamos a ver. no, perdón. No, yo incluso con Fleischer tratamos de hacerlo con técnicas físicas, cuesta mucho trabajo, no pudimos. Pero de hacer algunas cosas parecidas con técnicas físicas no se puede, no se pudo en aquel entonces. Pero con el advenimiento de las proteínas fluorescentes yo creo que ya podemos darle la vuelta y verlas por otro lado. Claro que sí. Muy bien, gracias. Al contrario, Fernando, gracias. ¿Hola? Muy bien, no sé si hay más preguntas. Hay una pregunta más en el chat. Sí. Billy quiere bloqueado pero tiene el teléfono, el micrófono apagado. Perdón. Soli. Billy. ¿Qué tan rápido es la disociación? Porque tú estás esperando 4 horas en ayuno para ver esa disociación.
pero me gustaría ver una cinética de lo rápido que se genera esa disociación. Creo que la suposición es de que tiene que haber falta de ATP para que esto ocurra. Sí, yo creo que sí. Claro que eso es así. O sea, haciendo una cinética y midiendo el ATP, podemos ver si qué tan rápido es la disociación y qué tan rápido baja el ATP. De acuerdo. Lo que les mostré que el ATP baja como a la quinta parte es a 4 horas. A 1 hora ay, Emilio, a 1 hora lo tratamos de hacer y todavía no bajaba el ATP. Entonces parece Pero que la disociación, están produciendo ATP y son respiratorio deficientes, por lo que yo apostaría que tardan en disociarse por lo menos esa hora. pero no Ahora lo igual sabemos. tienen, A lo mejor hay es una posibilidad. inmediato. A lo mejor es No, inmediato. a lo mejor es inmediato una vez que aparte de la glucosa que le suministra se acabe en su glucógeno. Y eso no, hasta ahorita se me ocurrió. Ellas tienen sus sustratos endógenos y tienes que ayunarlas durante esas 4 horas. Ahora, captar el momento en que se les acabó el sustrato endógeno y empezaron a padecer y disocian el metabolón, se me hace difícil, pero sí sería ideal. ¿En bacterias hay también ese metabolón? No necesitas toda esta estructura de un citoesqueleto muy complicado. En Pero plantas hay hay un muchísimo. citoesqueleto en bacterias, aunque no es distinto, sí hay un citoesqueleto en bacterias. Y lo Claro. digo por lo siguiente, hay experimentos que muestran que tan pronto se afecta ya sea la respiración o la glicólisis o cualquier cosa, toda la movilidad dentro de la bacteria se para. Ya. Entonces, eso habla de que hay un citoesqueleto muy activo en bacterias. Me gustaría, y es casi inmediato, entonces por eso mi pregunta de que si Claro. aquí puede ser algo muy rápido y no es el ATP, sino que es algún otro sistema de regulación. De acuerdo. Si en la silvestre, que nunca deja de tener, que no deja de ser activa, de producir mucho ATP, pones FSCP, un desacoplante, y abates el ATP, de inmediato se forman cuerpos de actina. Pues ahí Pero está. solo cuando abates el ATP. O sea, ahí no es el ATP, ahí es otra cosa. O sea, el ATP no baja tan rápido en el momento que lo desacoplas. Es quemado por la fosforilación oxidativa. Habría que medir la cinética de ATP, de bajada de ATP, y la cinética de disociación. De acuerdo, compararlas. Y yo no puedo discutirte mucho porque tengo un punto a la hora en donde tengo mucho ATP y un punto a las 4 horas donde ya no hay. Así es. Lo haremos. Gracias. Hay otra pregunta en el chat, la leo. Tengo entendido que algunas moléculas importantes para la regulación de vías metabólicas también son importantes para algunas vías de señalización. ¿Podemos asumir que los mismos andamios pueden organizar al metabolón glucolítico con el o los señalizomas? De acuerdo. Hay ejemplos, por ejemplo, en eritrocitos, en los cuales se ve que el transportador de glucosa
está unido a la, bueno, y de ahí viene la banda 3, tiene todo el metabolón glucolítico unido. Y cuando no hay glucosa, se disocian. Entonces, esa es una manera en que está señalizando la asociación-disociación de este camino metabólico. Ahora, también hemos tratado de ver, y no hemos encontrado nada que nos ayude mucho, si las enzimas glucolíticas están fosforilando. Y no parece ser ese el caso, que hubiera una señal que las fosforilase y que las hiciera trabajar de diferente manera, asociarse o disociarse. Por otro lado, los productos, el sustrato y el producto de la fosfofructosinasa regulan la fosforilación oxidativa a nivel del complejo 3. La fructosa 6-fosfato acelera la cadena respiratoria, pero desacopla. Y la fructosa 1,6-bisfosfato acopla y abate la velocidad de consumo. Hay muchísima interacción de todo esto, claro. Ok, muy bien. No sé si hay alguna pregunta adicional. Parece que no. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, agradecemos mucho a la presencia de todos y al doctor Salvador Uribe por el seminario. Les agradezco mucho que me hayan tenido paciencia. Hasta luego. Chao. Bye. Adiós. Chao, Lili, Bye, gracias. Bye, Salvador. Jesús. Gusto en verte. Bye. Adiós, Salvador. Salvador. Gracias. Nos vemos, Julio. Muchas gracias. Bye, Salvador. Hasta luego, Chao, que hasta estés luego. muy bien. Gracias por el seminario, Salvador. Un placer. Hasta luego a todos, cuídense. Gracias, Salvador. Igualmente, chao. Chao, Marta. Adiós, profesor. Don Doctor Dreyfus, un placer. Adiós, Natasha. Adiós, Doc. Adiós, doctor Peña. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Oye, Emilio, gracias. Ya iba yo a meter una niña que no era la doctora Rincón. Yo no sabía que iba a poner la foto de la doctora No, Ruth. y además, te debo una disculpa. Tu imagen del metabolón la puse, decidí cambiarla de lugar y la perdí. Así pasa. Así es esto. Bueno. Estuvo bien. Cuídense mucho. Natasha, doctor Peña, doctora Xochitl. Hasta luego. Que estén muy Chao, bien. chao. Ah, mira, ahí está Ruth. Que me mande una foto, dile. Bien.